ya se ha aprobado la reforma de la factura de la luz que se va a poner en vigor en el 1 de enero de 2024, es decir, dentro de unos cuantos meses. De esto se ha hablado muy poquito en los medios de comunicación, seguramente porque queda bastante tiempo para que entre en vigor esta reforma, pero lo cierto es que es bastante importante. Es bastante importante porque a muchos millones de hogares les va a afectar. Y ahora vamos a ver si le va a afectar para bien o para mal. Hay una característica y una consecuencia clarísima, y es que no va a haber tantas oscilaciones en el precio. Es decir, si hay una guerra de Ucrania o otra guerra de Ucrania o algo similar, entiéndeseme bien, pues no va a aumentar tan rápido o de una forma tan brusca los precios de la factura de la luz. Pero eso puede que sea a costa de que la factura de la luz esté algo más cara en términos generales, ¿no? Es decir, que por regla general se mantenga más o menos estable, pero que no tenga y que esté un poquito por encima de lo que podría estar ahora con esta reforma, pero que no tenga grandes altibajos. Por cierto, esto no es una iniciativa del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, sino que es una exigencia de Bruselas, de la Unión Europea, a todos los Estados miembros, ¿no? Y bueno, incluso llega con retraso, porque la idea era que se hubiese activado en el año 2023, pero, como bien sabéis, el tope al gas, que es esta medida que todavía está ahí en vigor, pero que no se llega a activar porque los precios de la energía, del gas natural concretamente, están muy bajos y no logra activar esa medida. Como se ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2023, pues entonces la reforma ya entraría en vigor después, ¿no? Y como digo, estaba pensado para que el tope al gas terminara antes y la reforma se iniciara antes, pero como todo se ha retrasado, también se ha retrasado la puesta en marcha de esta reforma, que ahora trataré de explicar de la forma más sencilla posible, porque yo sé que este tema de la factura de la luz, de la energía eléctrica y tal, pues es bastante, ¿cómo decirlo?, árido, engorroso, no es atractivo, pero nos afecta a nuestras vidas. No es atractivo porque es técnico, porque es un poco engorroso y hay muchos elementos que tratar, pero insisto, afecta al precio que pagamos en nuestra factura eléctrica. Así que vamos a informarnos un poco. Prometo que no va a ser muy extenso ni muy técnico. Aquí tenéis el titular, en este caso de una noticia del diario.es. El gobierno aprueba la reforma de la tarifa regulada de la luz para hacerla menos volátil a partir de 2024. Fijaos en que se hace hincapié en algo que todavía no he dicho, y es que la reforma es solo para la tarifa regulada, ¿vale? No sé cuál es la tarifa que tenéis vosotros, pero miradla para ver si es regulada o PVPC o es de mercado libre, porque esta tarifa solo va a afectar esta reforma solo va a afectar a las tarifas PVPC. Para que esto se entienda del todo bien, hago aquí una explicación en base a esta ilustración, en base a este bosquejo, este esquema, que creo que va a ser muy útil para entenderlo. Tenemos un mercado mayorista en el que van las empresas que generan electricidad, es decir, las centrales de ciclo combinado, de gas, las hidroeléctricas, las energías renovables, las nuclear, etcétera, etcétera, y van a ese mercado, ¿no?, operado además por el OMIE en el caso español, y dicen, esta es la energía que yo ofrezco, que yo vendo, y este es el precio que quiero que me paguéis por ello, ¿no? Y en el otro lado lo que hay son comercializadoras, otro tipo de empresas que van y dicen, vale, pues yo quiero esta cantidad de energía y a este precio. En función de esa subasta, que es una subasta de tipo marginal, o sea, algo bastante sencillo, sale un precio. Y ese precio, que es el más alto de todo, el que va a marcar, por cierto, la tecnología más cara que se utilice, que suele ser el gas, el ciclo combinado, va a marcar el precio de todas. Aunque la central nuclear tenga un precio muy bajo, porque la central nuclear tiene que operar siempre, es una maquinaria muy difícil de apagar y poner en funcionamiento. Entonces lo que hace es operar siempre. Así que dice, yo opero siempre y vendo la energía barata. O yo que sé, la hidroeléctrica, es muy sencillo, muy barato en términos económicos de poner en marcha, porque yo simplemente abro la compuerta y luego la cierro. Entonces eso no cuesta mucho, como podéis entender. De hecho hay estimaciones de que generar energía eléctrica de esta forma está en torno a 3 euros el megavatio hora, es decir, es que está tirado, y que luego no lo cobraban a 200 euros el megavatio hora. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque es el principal defecto de todo este sistema, que estemos pagando a precio de oro energía que en realidad cuesta mucho menos generar.
Pero bueno, esto lo dejo para el final de cara a posibles soluciones o cuál sería la respuesta más idónea para abordar este tipo de problemas. Ahora solo me voy a centrar en explicar cómo funciona. En ese mercado, como digo, sale eso, el precio más caro, que va a ser el que marque todo, y hay dos posibles tarifas. Una es la tarifa del mercado regulado, la del PVPC, el precio de venta del consumidor, el pequeño consumidor que ahora mismo lo tiene en torno al 34% de las familias. Mucho ojo con esto, porque antes era más del 60% de las familias. Porque era la tarifa más barata con mucha diferencia, ¿eh? Estamos hablando de que a principios del siglo XXI ya empezó este sistema a operar y se veía claramente como la tarifa regulada era la más barata con mucha diferencia. Y esto es simplemente que las comercializadoras pues van directamente y la energía que obtienen al precio que obtienen en ese mercado mayorista se la venden a las familias, ¿vale? A ese mismo precio que haya salido en el mercado mayorista. Entonces entender que es un precio que ni siquiera fijan las comercializadoras, sino que la fija esa subasta, que a su vez depende del precio del gas natural a nivel internacional. Si cuesta más caro el precio del gas natural, importarlo, luego te va a afectar al precio de la energía eléctrica de tu propio país, que eso es lo que ocurrió en el año 2021 y en la primera mitad del año 2022, ¿no? Y ahora afecta, pero menos, porque el precio del gas natural está bastante bajo, de hecho incluso por debajo de antes de la pandemia y antes claramente de la guerra de Ucrania. Entonces, como digo, ¿por qué solo un 34% ahora? Cuando antes el 60% de las familias, que no sé si estáis ahí incluidos, yo por ejemplo sí, ¿por qué no estáis incluidos? O sea, ¿por qué esa gente que tenía una tarifa regulada de PVPC, que por cierto, fijaos en el nombre, tarifa regulada, en verdad no estaba regulada, ¿no? Si es simplemente el resultado de una subasta. O sea, es puro mercado, es demandante, oferente, ¡pum! Pues ese precio, ¿por qué se llama regulada? No tiene ningún tipo de sentido. De hecho, a la otra se le llama tarifa de mercado libre y es lo contrario, es un pacto, es algo regulado, es algo que no es de oferta y demanda. Pero bueno, me centro ahora en esto. ¿Por qué han pasado más del 60% al 34%? Recordad que esta es la tarifa a la que se refirió, no sé si era de Iberdrola un dirigente, diciendo, esta es la tarifa de los tontos, ¿no? Era la más barata de siempre, pero en el año 2021, como se disparó el precio del gas natural, mucho, afectó al precio de ese mercado mayorista y se endosó automáticamente a este tipo de familias, a las que tenían contratada la tarifa regulada. Entonces, claro, como fue la que aumentó muchísimo en muy poco tiempo, que esto es lo que se pretende evitar con la nueva reforma, pues mucha gente ahuyentada y con miedo dijo, me cambio, me salgo de aquí. Pero la realidad es que actualmente esta tarifa es más barata que la del mercado libre otra vez, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. La tarifa de mercado libre es simplemente que las comercializadoras van ahí a ese pool eléctrico al que he hecho referencia, ese mercado mayorista, compran la energía y luego la venden a otro precio. A otro precio claramente superior, si no, no harían negocio, pero pactado de forma estable con las familias, ¿no? Le dicen, y también a la industria, por cierto, ahí lo tenéis, la industria mayoritariamente tiene que tirar de este tipo de facturas, ¿no? No lo he dicho, pero para estar en el mercado regulado, ahí lo podéis ver en la ilustración, tienes que tener una potencia contratada de menos de 10 kilovatios o tener el bono social, ¿no? Si quieres el bono social estás obligado a tener esta tarifa. Pero como decía, la tarifa del mercado libre, que es que tú llegas a un acuerdo con la comercializadora para pagar lo mismo durante todo un año, por ejemplo, suele ser la tarifa más frecuente, pues ese que antes era la más cara, claramente, tenéis que entenderlo como si fuera también la hipoteca de tipo fijo o tipo variable. Pues cuando era tipo fijo o tipo variable, todo el mundo entiende que el fijo es durante un tiempo voy a pagar algo, ¿vale? Y establecido, y el variable va a depender del mercado. Pues aquí exactamente lo mismo. Aquí si tienes una tarifa PVPC vas a pagar en función del mercado. Si tienes una tarifa libre va a ser durante un año lo que se haya pactado. Claro, cuando pase ese año o el tiempo que sea, se va a tener que actualizar con ese mercado mayorista. Por eso a las familias que tenían el mercado libre, contratado, pues le tardó en llegar el impacto de los precios. Pero al final le ha llegado, claro, porque luego las empresas comercializadoras vuelven a actualizar sus contratos, si es que no quiebran, porque muchas de ellas han quebrado por culpa de esto. Y ahí es donde se ha pasado la mayor parte de la familia, ahora ya en torno al 64, bueno, sí, 64 no puede ser, sería 66%, ¿vale? Más o menos, porque solo hay dos tarifas,
pues todos estos hogares que huyeron por miedo en medio del año 2021, de me está aumentando mucho la tarifa de PVPC, pues me paso a la del mercado libre, ahora mismo no le sale bien. No le sale bien porque, claro, en ese pacto lo han hecho en el momento en el que estaba el precio de la energía muy elevado y ahora está mucho más bajo que antes. Entonces, esto no quiere decir que en el futuro siga siendo así, pero actualmente la tarifa del mercado regulado está más barata. Claramente más barata. No sabemos, como digo, si va a ser en el futuro. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la reforma? La reforma, que es de lo que estamos hablando, queremos hablar aquí, que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2024, pues se refiere solo a la tarifa PVPC, esta primera que hemos hablado, la del mercado regulado, la que depende automáticamente del mercado mayorista, que a su vez depende de los precios internacionales de la energía, y es una exigencia de la Unión Europea para hacer más estable y para rehuir este tipo de tarifas reguladas, que son automáticas con respecto a lo que dicte el mercado, ¿no? Entonces, fijaos que solo afecta a eso, o sea, al 34%. Si estáis ahí, vaya a ser afectado a partir de 2024. Si no, no os va a afectar, al menos directamente, porque a lo mejor en el futuro os cambiáis a una tarifa del mercado regulado. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Pues fijaos, para el año 2024, cuando ya vaya a entrar en vigor, el 75% de la factura va a depender de ese mercado mayorista. En vez de ser el 100%, como ocurre en la actualidad, va a ser solo el 75%. Entonces está reduciendo el componente volátil de ese precio, ¿no? Si aumenta mucho el precio del gas natural por un conflicto bélico internacional, bueno, pues ahora me afecta un 100%, en el futuro, en el 2024, me va a afectar solo un 75%. El resto, ¿cómo se calcula? Va a depender del mercado de futuros de la energía. Y esto es meterse en camisas de 11 varas, porque es algo más complejo, pero más estable. Es donde van las empresas y compran la energía y las venden a futuro. Dice, yo tengo la energía ahora y la venderé en el futuro. En realidad no tiene la energía ahora. Cuando la venda en el futuro, compraré la energía al precio que sea y la venderé al precio pactado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a marcar el 25% restante de la tarifa y es lo que va a explicar que hay un componente estabilizador, que ya no fluctúe tanto con ese mercado mayorista. Porque el mercado de futuro depende, obviamente, de los precios internacionales y tal, pero es mucho más estable en el tiempo, porque tú estás haciendo, por ejemplo, ahora se está pactando el precio de enero de 2024. Entonces, claro, si hay un conflicto bélico en enero de 2024, no va a afectar a eso, porque los precios se están pactando ya. ¿Vale? Entonces esa es la idea. Y bueno, en realidad el mercado de futuro actúa a varios trimestres, y está ponderado cada uno de ellos. No he traído los datos, pero tampoco quería meterme en tanto detalle. La clave es que esta ponderación va a cambiar. Fijaos que en el año 2025, como aquí tenéis, ya sería el 60%, es decir, bajaríamos del 100% al 75%, y ahora el 60% el componente del mercado ese mayorista, que fluctúa más, y el 40% restante el mercado de futuro. Y en el año 2026, y ya como última etapa, al menos prevista, al menos aprobada por la ley, sería 45% el mercado mayorista, el precio que arroja el mercado mayorista, y el 55% el mercado de futuro. Entonces sería una progresiva estabilización del precio a un coste. ¿Cuál es ese coste? ¿Cuál es ese coste? Pues fijaos, ¿qué han pedido las empresas eléctricas para que esta tarifa sea aprobada? Que le den una compensación. Una prima de riesgo, como se conoce. ¿Por qué? Porque ahora mismo, de hecho el 1 de julio, van a tener ya que poner los precios de la energía para enero de 2024, ¿no? Entonces, claro, como no saben si van a acertar, dice, oye, es que a lo mejor estoy comprando más energía o menos energía de la que necesitaré, ¿no? Me comprometo a comprar tanta energía y a venderla para el 1 de enero de 2024, pero me puedo equivocar, porque claro, a lo mejor no puede que no acierte, obviamente, me quede corto, me quede largo, y entonces dicen, por favor, darnos una prima, una compensación. Si esto va a operar así, que yo al menos tenga algo que me compense ese riesgo. Y eso es básicamente lo que se ha aprobado con esta reforma. Por un lado, se hace más estable, se va a hacer más estable claramente para la factura regulada, pero por otro lado va a aumentar un poco el precio. Esto es algo que estamos especulando, pero es evidente que va a ocurrir. Si a las empresas se le va a dar una prima de riesgo y eso va a repercutir en el coste del cliente, pues al final
el precio va a aumentar, aunque sea un poco, y aunque compense. Yo no me meto aquí, no lo sé si va a compensar o no, pero la clave es que en el futuro va a estar la factura del mercado regulado más estable. Si hay una guerra de Ucrania, insisto, no va a aumentar tantísimo, igual que tampoco va a aumentar tantísimo, pero quizás al coste de que el precio sea algo superior. ¿Cuánto algo? Pues no lo sé. Lo veremos en el futuro, ¿no? Es decir, en el 2024 ya empezaremos a ver esto en funcionamiento. Hasta el momento solo cabe hacer cábalas, pero como digo, la conclusión es la siguiente, muy sencilla. Esta reforma ha sido impuesta, exigida por Bruselas, llega tarde, por lo que comentaba de que también se ha retrasado el fin del tope del gas, esa excepción ibérica, y lo único que pretende es estabilizar o hacer menos volátil el precio de la factura PVPC, la regulada, aunque sea a costa de que su precio pueda incrementarse algo, con motivo de que se le va a otorgar una prima de riesgo a las empresas comercializadoras que formen parte de este entramado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.